La música de Richard Strauss nos trae hasta la Fundación Joan March de Madrid. Estamos en el Salón de Actos en compañía de algunos espectadores que no quieren perderse el concierto y también esta entrevista previa. Desde la semana pasada se está celebrando el ciclo Richard Strauss entre Múnich y Viena, una actividad que corre en paralelo a la interpretación de la ópera Capriccio en el Teatro Real. El estreno de la producción será el próximo lunes 27. Y aquí estamos, como decíamos, para presentar este concierto y esta entrevista que cada miércoles acompaña a cada una de las convocatorias musicales. Hoy el trabajo de esta entrevista, el trabajo técnico, es posible gracias a Daniel Sánchez Casado y Héctor Murcia, con la asesoría musical de Elena Horta, responsable en el control de continuidad de Radio Clásica en Prado del Rey está Chema Sánchez, y presentador del concierto a partir de las 7:30 de la tarde, nuestro compañero Pedro Antonio de Tomás. Nos acompaña hoy Eduardo Pérez Maseda, un veterano de Radio Clásica, compañero desde hace años, compositor, docente, conferenciante y también alguien que mantiene una relación con la Fundación Joan March desde hace tiempo. Participó en la segunda tribuna de jóvenes compositores con su concierto para violonchelo y orquesta de cámara, creo que en el año 1983. Exacto, sí. Eduardo Pérez Maseda tiene algunos libros de referencia y que nos convocan también, de alguna manera, al periodo al cual nos lleva el ciclo que vamos a poder escuchar o estos conciertos. Por ejemplo, el Wagner de las ideologías, Nietzsche y Wagner, y un pequeño libro absolutamente fundamental y muy pionero en su momento, la biografía del compositor Alban Berg, editada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pues bien, la semana pasada, al hilo de Capriccio, era inevitable hablar de Strauss en sus últimos años, viviendo la desgracia de una Alemania dominada por el Tercer Reich. Y el concierto de hoy, que presentaremos un poco más tarde, nos invita a retroceder a los años de juventud, en los que Strauss llama la atención de grandes personalidades de la música, como por ejemplo el director Hans von Bülow, del que fue director asistente, o Gustav Mahler, con quien mantuvo una amistad no siempre fluida y tampoco no exenta de rivalidades. El gran momento de Richard Strauss joven es desde luego el año 1888, cuando presenta su poema sinfónico Don Juan, que es la obra que le consagra ya como uno de los compositores más importantes del momento. Eduardo, ¿qué es lo que aporta Strauss en ese momento? ¿Cómo se recibe la música de Strauss o qué se observa de ella que tenga de novedad o que le diferencie con respecto a lo que se está escuchando en el entorno musical de la época? La obra de Strauss es absolutamente innovadora en lo que respecta al periodo al que te estás refiriendo. Tengamos en cuenta que Strauss es un compositor de muy larga vida. Cuando Strauss nace, Baviera todavía es un estado independiente, todavía no está anexionada. El joven Strauss empieza a dar muestras de un talento impresionante en sus primeros momentos, pero básicamente, aparte de algunas obras de cámara, algunas obras escénicas, la gran revolución, realmente podría denominarse así, es la que Strauss realiza con los poemas sinfónicos. Es decir, un periodo que comienza con los primeros y que realmente se prolonga hasta años posteriores, cambiando el nombre, porque ya las llama sinfonías, en el caso de la Sinfonía Doméstica o la Sinfonía Alpina, pero realmente todas ellas están dentro de la órbita del poema sinfónico. La innovación de los poemas sinfónicos en Strauss es absolutamente impresionante. Prácticamente en todo el mundo, Strauss conmociona el panorama orquestal con esta visión nueva del poema sinfónico, que por supuesto ya sabemos que el poema sinfónico ya no era nuevo, ya se había producido a mediados del siglo XIX, Liszt ya había llevado a cabo poemas sinfónicos de cierta importancia, pero la revolución que supone el poema sinfónico en manos de Strauss es absoluta, es decir, hay un antes y un después. Ningún compositor, incluso el público, llega a estar absolutamente conmocionado por la potencia, la capacidad de innovación, de fantasía, de imaginación que plantean los poemas sinfónicos. Es decir, pero en toda Europa, quiero decir, en todo el mundo incluso. Strauss estuvo en España 4 veces y prácticamente arrasó en aquellas épocas, venía él mismo a dirigir. Y nadie quedó, liberado de la influencia feroz que tuvieron esta visión nueva, que si quieres hablamos de ella posteriormente, a la hora de encarar el fenómeno orquestal y el fenómeno de lo poemático en la música europea.
Sí, es una trayectoria que continúa mucho después y algunos compositores reconocen la influencia de la música de Strauss. Bartók, Szymanowski, en Gran Bretaña Elgar Britten, incluso en España Conrado del Campo reconoció la presencia de la música de Strauss, ¿no? Absolutamente. Pero ¿crees que al margen de la gramática musical, de la cual podemos hablar luego, quizá los poemas sinfónicos ya nos detectan a un compositor siempre muy apegado a la palabra, a la necesidad narrativa de la música? Hombre, el poema sinfónico, por definición, tiene un elemento programático evidente y narrativo. La gran novedad en el caso de Strauss es que los poemas sinfónicos de Strauss, aunque realmente planteen un programa, planteen un elemento poemático, su visión de lo que sería la retórica del lenguaje musical es tan absolutamente innovadora que en determinados momentos podemos prescindir absolutamente del guión, del programa o del poema. Es decir, lleva la música por unos terrenos de un lenguaje, ese lenguaje característico suyo desde el punto de vista técnico, podríamos hablar mucho, de tal manera que no es preciso que estemos al tanto de lo que nos narra con la vida de héroe o con el Así habló Zaratustra, sino que realmente nos sumerge en una dialéctica sonora que realmente hace que la música pura y la música poemática queden totalmente desdibujadas en su caso. Es decir, la innovación que realiza, por ejemplo, en el aspecto tonal en los poemas sinfónicos es absoluta, es total. Es decir, ¿qué ocurre? El poema a él le sirve muy bien como un elemento liberador a la hora de investigar en una determinada forma de entender la música, pero de alguna manera también hace que esa propia música no pierda el contacto con determinados elementos formales que él realmente domina muy bien. Es decir, si nos ponemos a analizarlo, veremos que las formas poemáticas en Strauss pues no son tanto, porque, por ejemplo, la utilización de la forma sonata, la utilización de la forma variación, en el caso de Don Quijote, la utilización del rondó, en el caso de Taylor y Spiegel, es decir, está utilizando permanentemente formas puras que aplica al terreno poemático. Y eso nadie lo había hecho antes que él con tantísima perfección y, desde luego, con tantísima audacia a la hora de mover esas maquinarias sonoras potentes, descomunales, que realmente nadie manejó como él en su día y que, como dices, efectivamente, impregnó la obra de casi todos los compositores contemporáneos. Y que añade a su música en el momento que da el salto de los poemas sinfónicos a la ópera y llega de pronto Salomé en el año 1905, constituyendo ese gran escándalo de la época. Claro, mi planteamiento es que no hay un cambio cualitativo importante en lo que respecta al paso de los poemas sinfónicos a lo que serían las dos óperas fundamentales de su periodo más revolucionario, que son Salomé y Electra, sobre todo Electra. Realmente en los poemas sinfónicos ha probado ya clarísimamente a jugar hasta dónde puede llegar con la tonalidad, fundamentalmente, hasta dónde puede llegar con esa retórica del lenguaje, con esa evolución del lenguaje que le ha venido muy bien, con la libertad que le ofrece el poema sinfónico. Para él, entonces, enfrentarse con la ópera es un elemento nuevo, pero que en alguna medida es insoslayable con respecto a la técnica que había sido utilizada en los poemas sinfónicos. Por esa razón se puede permitir el hecho de aparecer con Salomé y con Electra, que son obras absolutamente antiguas. Es decir, estamos hablando de 1904 o 1908. Nadie se había atrevido, nadie en la música occidental, a dar el poder de anticipación, el poder de vanguardia, el poder de revolución musical que realmente hizo Strauss con esas dos óperas que venían de los poemas sinfónicos. Muchas veces se piensa que la gran revolución, se piensa en los grandes innovadores de la música del siglo XX, se piensa en Schoenberg, se piensa en Berg, pero realmente todos ellos reconocen en su momento histórico que la vanguardia real era la de Strauss, y sobre todo la del Strauss de Electra, que llega a un grado de distorsión del lenguaje, esa especie de chillido terrorífico que supone esa ópera, que realmente nadie antes había podido realizar. Claro. En el caso de Electra que has citado, es su primera colaboración con Hofmannsthal, que será absolutamente vital en su catálogo operístico.
¿Cuál crees tú, desde tu propia experiencia, puesto que tú también has tenido contacto con la ópera y con la música escénica, cuál crees que es la importancia del libretista como punto de partida para la realización de una obra escénica? En el caso de Strauss es determinante. Hay que tener en cuenta que Strauss tiene la suerte, hasta la muerte de Hofmannsthal, de trabajar con uno de los mejores libretistas y escritores para el teatro para el teatro y en otros terrenos que ha habido nunca. Evidentemente, Hofmannsthal es de una finura desde el punto de vista de la construcción del libreto, de la cual realmente Strauss se benefició, no cabe ninguna duda. Son libretos maravillosamente escritos, que realmente producen envidia cuando realmente te planteas el tema de abordar el tema de la ópera y de la música escénica. No obstante, no fue una relación fácil. La relación de Strauss con Hofmannsthal es una relación compleja. Se perciben signos de bastante tensión. Strauss es un hombre que tiene una visión muy pragmática de la música. Stravinsky le llamaba le bourgeois alemán, el burgués alemán, ¿no? Es decir, esa visión para la idea de Strauss de que el público entienda lo que se está diciendo, no andar con excesivos refinamientos que pudiesen enturbiar el lenguaje, el resultado sonoro. Es decir, es una colaboración realmente tensa e intensa en muchos momentos. Era absolutamente pragmático en todo lo que realizaba. Absolutamente pragmático. Hay una anécdota en referencia a Metamorfosis, que dirigió el estreno Paul Sager y le preguntó cuántos instrumentos de cuerda tenía e hizo una obra para los instrumentos de cuerda que tenía Paul Sager, ni uno más ni uno menos, es decir, 23 instrumentos de cuerda, ¿no? Y después de Salomé y de Electra tenemos El Caballero de la Rosa, una obra interesante por la capacidad de análisis que nos da y las distintas perspectivas desde las cuales se ha estudiado. Por ejemplo, la musicología posmoderna tuvo el criterio, tuvo la opinión de considerar a Strauss como un compositor conservador, observador del pasado y no del futuro, lo cual decía muy poco de él, o por lo menos lo decían de mérito de sus óperas anteriores. ¿Tú crees que esta opinión todavía sigue siendo válida? No, no es válida en absoluto por una razón. Cuando se analiza realmente El Caballero de la Rosa, se observa que el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del tratamiento de la tonalidad, el tratamiento de los temas, es tan complejo casi en muchos momentos como en Electra. Lo que ocurre es que en Strauss hay una cuestión que es constante, que es la idea de metamorfosis. Es decir, él está permanentemente modificando el timón de la música por donde la tiene que llevar o por donde la quiere llevar, por terrenos que realmente sean aplicables a lo que está tratando de hacer. No es un compositor, digamos, ideológico desde ese punto de vista. Su pragmatismo es absoluto. Hofmannsthal le plantea un libreto precioso, que es el del Caballero de la Rosa. Entonces, a él no le cuesta absolutamente nada entrar en ese mundo de la belleza del 18, en ese mundo elegante, que no tiene absolutamente nada que ver con el expresionismo exacerbado que teníamos en Electra. Pero, sin embargo, no es una obra en absoluto reaccionaria, en ningún momento. Él es un compositor en el cual las resonancias del pasado existen y nunca las abandonó. De hecho, en las Metamorfosis que tú acabas de comentar, realmente hay un homenaje absoluto a Bach. Es decir, esos 23 instrumentos en divisi con la orquesta de cuerda, con partes absolutamente individualizadas cada una de ellas, realmente es algo que se mueve, digamos, con la intensidad expresiva de un hijo de Wagner, pero con el rigor estructural de un hijo de Bach. Es decir, esa combinatoria es absolutamente característica de un todoterreno como es Richard Strauss. Y también la enorme capacidad quizá para acomodar el lenguaje musical al lenguaje textual, ¿no? Si algo ha aportado la historia de la ópera a lo largo de los siglos o de los años ha sido la capacidad para incentivar el pensamiento y la inventiva de los compositores tratando de buscar una expresión musical más intensa y que se acomodara en cada momento al texto, ¿no? En ese sentido, Strauss lo dibuja muy bien. Los mundos de Electra y de Salomé no tienen nada que ver con El Caballero de la Rosa. No, el mundo, evidentemente, todo el mundo de lo que él quiere plantear, y luego en las óperas posteriores, pues pasa exactamente lo mismo. Intermezzo es una comedia, es casi una comedia burguesa, es decir, curiosamente en unos momentos en los cuales él empieza a ser considerado como un compositor de modé,
por las generaciones que vienen después. Es decir, hay que tener en cuenta que en todo el periodo ya de entreguerras, Strauss es considerado por los jóvenes que aparecen, hoy escucharemos algunas obras de estos autores, es considerado ya un compositor no reaccionario, pero sí de moda, un compositor que ha olvidado ya los ideales de la vanguardia, que ya no es rompedor en absoluto. Y realmente, bueno, es una opción que él emplea, en la cual los problemas que en otros casos hacen derivarse del lenguaje, como es la dialéctica tonal a tonal, a él le importa absolutamente nada. Si el elemento con el que tiene que jugar tiene que utilizar la tonalidad de mi bemol mayor, la utiliza sin ningún problema. Es decir, no es algo de lo cual él haga una declaración de principios del lenguaje. Es una potencia musical pura, capaz de adaptarse absolutamente a todo lo que tenga entre manos, y eso sí con su sello particular. Yo siempre digo que 3 encadenamientos de acordes de Strauss son absolutamente inconfundibles. Me da igual que sea Electra o que sea Intermezzo o que sea Capriccio. Es Strauss. Es decir, la forma, el lenguaje de Strauss es puro y absolutamente personal, esté en el terreno en el que esté. De todas formas, la valoración que hacen no ya la vanguardia, sino los compositores posteriores de la ópera de Strauss es muy dispar. Quiero decir, por ejemplo, desde Stravinsky, que en su poética musical, por ejemplo, desprecia el poema sinfónico porque considera que la gran forma sinfónica, la sinfonía, realmente lo que tiene prestigio, hasta Pierre Boulez, que sin embargo valora estupendamente la orquestación de Strauss. Stravinsky despreció a personaje Strauss muy contradictorio, toda por su otra vida, parte. es decir, toda su vida, es decir, tiene párrafos sobre Strauss que son absolutamente demoledores, dice, es pura grosería, es puro mal gusto, es decir, nunca pudo, digamos, tener una buena relación con su música, y en alguna medida venía determinado por su maestro Rimsky. Rimsky también detestaba a Richard Strauss. Para ellos era una música simplemente vulgar, es decir, él lo define de esa forma tan clara, es un burgués alemán. Quizá tiene esto también que ver, la semana pasada lo comentábamos, las notas al programa de Pablo Rodríguez, este ciclo de la Fundación Joan March, donde ahora mismo estamos y que cualquiera puede descargarse a través de la página web de la propia Fundación. Aclaran o por lo menos explican la obra de Strauss a partir de los acontecimientos vitales que él ha ido sufriendo, ¿no? Realmente tiene la desgracia, vamos a decir entre comillas, de vivir un siglo absolutamente nefasto, ¿no? Tú lo explicabas al principio, desde mediados del XIX, cuando todavía Alemania se está redefiniendo como Estado y se define aquello de la pequeña Alemania, que luego incluso va a tener consecuencias posteriores en la implantación del Tercer Reich, ¿no? Es decir, un poco la pérdida de ese mundo de la seguridad de la que hablaba Stefan Zweig, que es precisamente libretista de Capriccio, ¿no? Que tiene tanto que ver con la ópera que se va a ver en el Teatro Real. ¿Crees que efectivamente ese tránsito vital explica en cierta medida también el tránsito estético de la obra de Strauss a lo largo de su vida? En alguna medida sí. Para un compositor que tiene perfectamente claro, por ejemplo, él tiene clarísima una noción evidente que es el público. Una de las discusiones con Hofmannsthal siempre está en ese asunto. Es decir, yo tengo que respetar al máximo al público que paga en la taquilla. Es decir, la innovación por innovación no me interesa. Es decir, hay una carta que le escribe Strauss a Hofmannsthal en la que dice, mire, esos refinamientos a los que usted se refiere es una cuestión que puede estar muy bien, pero el público no lo va a entender. Es decir, yo necesito que el público realmente que paga la taquilla sea capaz de entender esto y de familiarizarse con ello, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, no hay que olvidar que Strauss ganó muchísimo dinero. Muchísimo dinero, es decir, incluso hay una anécdota, es casi cruel, yo no sé hasta qué punto será verdad, pero bueno, ya sabemos que Strauss pasó el periodo de desnazificación, sabemos que fue el presidente de la Cámara Musical del Reich, que tuvo buenas relaciones con Goebbels en el año 30, antes de que las elecciones las ganase el Partido Nacional Socialista en el 33. Él ya tenía buena relación con Goebbels y había tenido cenas con Hitler y tal. Klaus Mann, el hijo de Mann, que también le detestaba en gran medida, después de la guerra le hizo una entrevista a Strauss y le pregunta por qué él no se marchó a Alemania. Y él dice algo terrorífico, viene a decir más o menos, yo no me marché a Alemania,
bajo el Tercer Reich se comía muy bien. Máxime, además, cuando se contaba con los derechos de autor de 80 óperas. Los dividendos, dice textualmente, que me proporcionaban mis 80 óperas. Dice, aparte de algunos pequeños incidentes, no tuve grandes problemas. No sé si es apócrifo. Klaus Mann detestaba mucho a Strauss. Hay en un momento en una revista norteamericana en la que trabajó después ya con las tropas de ocupación, es absolutamente demoledor con él, pero bueno, es bastante significativo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Y por qué crees que después de la guerra hay una cierta recuperación de la intensidad emocional en sus obras? Metamorfosis, por ejemplo, es muy claro. Bueno, en ese sentido. ahí hay un proceso claramente elegíaco. Strauss vive 85 años. En aquella época era vivir mucho tiempo. Es un anciano considerado, hoy día casi a los 85 años, consideramos que estamos prácticamente en una tercera edad suave. En el año 49 era un anciano absoluto. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esas obras geniales como son los 4 últimos líderes o la Metamorfosis es una mirada elegíaca a un pasado que realmente disfrutó, vivió con una intensidad superior a la que pudo vivir muchos de sus contemporáneos. Lo que ocurre, claro, trasciende el lenguaje a unos niveles de intensidad absoluta que no tienen nada que ver con lo que podría pensarse con un hombre de edad caduca, ¿no? Y qué capacidad de refinamiento, además. Un enorme refinamiento, hay que tener en cuenta eso. Los 4 líderes son portentosos desde el punto de vista expresivo, pero es que técnicamente las Metamorfosis son extraordinarias. El sexteto de capricho de cuerda, es portentoso, ¿no? Es decir, es un hombre que ya está liberado absolutamente de cualquier perjuicio y realmente es capaz de hacer realmente lo que siente y lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues ya se nos está acabando el tiempo. En cualquier caso, creo que deberíamos hacer una mínima mención al concierto de esta tarde, obras de juventud, violonchelo y piano, en un contexto, lo decíamos antes, en el que Strauss se descubre como un personaje absolutamente revolucionario, podemos decir, en el mundo de la música, ¿no? ¿Cómo encuadramos estas obras de cámara en el contexto de la época? Las del concierto de hoy, pues bueno, son compositores casi todos más jóvenes que Strauss, que pertenecen a unos movimientos que son muy diferentes al suyo. Casi todos ellos están marcados por el exilio. Tenemos a Busoni, a Korngold, a Senlisky, a Krenek. El exilio, Krenek en el exilio, Senlisky también de alguna forma se exilia. Es decir, son compositores que en alguna medida conocieron mucho la obra de Strauss en un principio, pero que de alguna forma ya en lo que sería ya el periodo de entreguerras consideran a Strauss un compositor que pertenece a otra época, no es la suya, porque hay que tener en cuenta que el periodo de entreguerras se produce la gran revolución musical, que curiosamente, contra lo que mucha gente piensa, la gran revolución musical no se produce por parte de Schoenberg o la Escuela de Viena. La gran revolución musical, el escándalo, está en Hindemith, está en Krenek, que hay una obra de él hoy, sobre todo en ellos dos. Son jovencitos que realmente, hombre, las óperas de Hindemith, Santa Susana o Asesino, Esperanza de Mujeres, son obras que son ferozmente escandalosas, mucho más que las de Schoenberg, porque en el caso de la Escuela de Viena, el cambio, la revolución se opera en el lenguaje, pero no en el elemento externo. Krenek es el primero que utiliza el jazz en las óperas. Quiero decir que es un mundo al cual Hindemith ya no pertenece en absoluto. Porque Sobeira hoy es una obra, me parece que es una obra de la primera época de Strauss, una obra de cámara, el de violonchelo, piano, que me la Opus 6. Sí. Pero vamos, son digamos, obras todas ellas muy interesantes, sin duda. Muy bien, pues Eduardo Pérez Maseda, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la Fundación Juan March. Vamos a escuchar el concierto. Al comienzo de la entrevista, lo decíamos, escuchábamos una música, podemos llamarla de circunstancias, la música festiva para la ciudad de Viena. Una de las facetas también muy interesantes de Richard Strauss, y nos ha dejado algunos testimonios realmente conmovedores, es su trabajo como director de orquesta. Vamos a escuchar ahora mismo un fragmento del Burgués Gentilhombre, precisamente con el propio compositor dirigiendo a la orquesta de la Ópera del Estado de Berlín, una grabación de 1930 y que por lo tanto tiene las condiciones técnicas propias de aquel momento. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias.